Sí, ya, ahora sí. Listo. Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Angie Estefanía Hidalgo Delgado, soy estudiante de séptimo semestre de la Universidad de los Andes y el día de hoy voy a hacer una aproximación a la sexualidad en personas que han sido diagnosticadas con VIH. Pues bueno, este tema tiene una gran complejidad, puesto que el VIH ha sido enmarcado como un tema asociado a la sexualidad, pero sobre todo en el marco de la prevención y del acceso a las terapias antirretrovirales, pero muy pocas veces ha tenido una connotación relacionada con el placer sexual y cómo las personas que han sido diagnosticadas pueden continuar con su vida sexual activa. Pasa a la siguiente, por favor. El día de hoy hablaremos sobre el VIH y el SIDA, sobre cómo diferenciar estos dos estadios. Haremos una interrelación con la salud sexual y el VIH. Hablaremos sobre la epidemiología global y en Colombia. Nombraremos algunos determinantes que ponen en vulnerabilidad que ponen a ciertas poblaciones en una mayor vulnerabilidad al VIH y cómo pues esta vulnerabilidad va a generar una respuesta diferenciada en las personas que ya han sido diagnosticadas. Hablaremos sobre experiencias sexuales en mujeres seropositivas, al igual que en hombres homosexuales y en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Hablaremos sobre la penalización del VIH y algunas acciones claves que han sido diseñadas por algunas organizaciones que han dirigido su accionar hacia la prevención y el manejo del VIH. Finalmente daremos algunas conclusiones y con esto finalizaremos la presentación. Siguiente, Mapi, por favor. Bueno, algo clave dentro de todo esto es la diferenciación del VIH y el SIDA, que básicamente muchas personas a veces desconocen cuál es la diferencia real y cuáles son las implicaciones que van a tener en el manejo y en los determinantes socioculturales el hecho de tener una infección o un síndrome ya desarrollado. Bueno, pues el VIH básicamente es un retrovirus de la inmunodeficiencia humana que va a afectar el sistema inmunitario. El sistema inmunitario básicamente es como una línea de defensa que tiene nuestro cuerpo para protegernos ante infecciones, neoplasias, etcétera. Es como básicamente eso, una línea de defensa. Y este tiene diferentes formas de transmisión. La principal es la transmisión sexual, pero también puede transmitirse a través de la sangre y a través de la madre al hijo durante el parto y durante la lactancia. También es muy común que se dé el contagio a través de agujas intravenosas. Sin embargo, pues el VIH tiene distintos estadios o etapas que van a determinar la carga viral y por lo tanto la posibilidad de transmitir el virus. En la primera etapa tenemos el síndrome retroviral agudo y este periodo básicamente tiene una duración de 2 a 4 semanas y se va a presentar como un cuadro clínico viral, es decir, como una gripa cualquiera, el paciente puede presentar fiebre, tos, adinamia, dolor de cabeza, etcétera. Y en este momento, como la carga viral es alta, el riesgo de contagio y de transmisión a otras personas también es bastante alto. Sin embargo, en la segunda etapa hay una latencia y es básicamente que el paciente no presenta síntomas. Y esta pues es la segunda etapa que se llama infección crónica asintomática. Eh, pues la carga viral al ser baja, el paciente tiene una menor tasa de transmisión y en este punto es clave brindar una terapia antirretroviral que pueda mantener al paciente en este estadio una vez ya sido infectado, puesto que evita el desarrollo o el avance hacia un síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Este síndrome como tal ya es mucho más agravado porque hay un recuento de linfocitos CD4 menor a 200 y lo normal es que este valor se encuentre entre 500 a 1400. Entonces, claramente la línea de defensa se ha perdido bastante y esto va a tener implicaciones en el sistema inmunológico, como cuáles, por ejemplo, una mayor susceptibilidad a infecciones oportunistas y también una mayor susceptibilidad al desarrollo de tumores malignos. Es importante saber que la, la posibilidad de progresar desde una infección crónica asintomática hacia un síndrome de inmunodeficiencia adquirida sin tratamiento, pues es bastante alto
digamos el progreso se puede dar a 10 años. Pero una vez ya se está en este estadio de SIDA, la esperanza de vida de estas personas sin tratamiento es de 3 años. Por eso es crucial que en todas estas fases pues, se reciba una terapia antirretroviral. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Mapi. Gracias. Bueno, ahora, no, qué pena, regrésala. Bueno, lo siguiente que voy a hablar es sobre el VIH y el SIDA y cómo la sexualidad, sobre el VIH y la sexualidad y cómo la sexualidad pues se transforma al estar enmarcada en la adquisición de una infección como estas. La OMS habla sobre la salud sexual y comprende la salud sexual como fundamental para la salud y el bienestar físico y emocional de las personas, las parejas, las familias y en última instancia para el desarrollo social y económico de las comunidades y los países. Claramente esto requiere un enfoque positivo y respetuoso sobre la sexualidad y hay algo muy importante que se menciona y es la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras. Sin embargo, pues hay una vulnerabilidad en pacientes que han sido diagnosticados porque las experiencias sexuales o la posibilidad de tener experiencias sexuales básicamente se anula. Se asume que una persona que tiene VIH no puede continuar con una vida sexual placentera y segura y que la única forma de continuar una vida pues es bajo la abstinencia, pero esto claramente no es así. Entonces, ante esto, pues hay claramente muchas problemáticas relacionadas con la discriminación y violencia a esta población y la capacidad para lograr la salud y el bienestar sexual va a depender de múltiples pilares que son fundamentales, entre ellos el acceso a la información integral y de buena calidad sobre el sexo y la sexualidad, un conocimiento de los riesgos que puede correr una persona y su vulnerabilidad ante las consecuencias adversas de una actividad sexual sin protección, la posibilidad de acceder a atención salud sexual y la residencia en un entorno que afirme y promueva la sexualidad, algo que claramente se ve vulnerado a distintas escalas en pacientes seropositivos. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, ahora hablaré un poco sobre la epidemiología. Y antes de comenzar, quisiera comentarles un poco sobre ONU-SIDA, que es básicamente el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y SIDA, que reúne los esfuerzos de distintas organizaciones que están destinadas, en su gran mayoría, como en sus planes de acción, pues destinan bastantes recursos en la investigación del VIH, en la forma de lograr intervenir poblaciones para reducir el riesgo de transmisión y también pues hacer una intervención adecuada en pacientes que ya han sido, en personas que ya han sido diagnosticadas. Sin embargo, ¿qué pasa? Que desde la aparición del COVID-19, pues el contexto global cambia drásticamente porque todos los esfuerzos económicos se van a destinar hacia esta nueva pandemia. Entonces, esto implica que haya una reducción en los recursos destinados hacia otros programas, entre esos, pues los que estaban destinados inicialmente para el VIH. Y claramente, pues esto es preocupante porque si bien se ha logrado un mayor acceso a las terapias antirretrovirales, unos mejores mecanismos de prevención, pues esto está ocurriendo a unos tiempos más lentos. Y pues realmente es fundamental que todo esto se dé en unos tiempos adecuados y que las estrategias que están diseñadas para el 2021, el 2026 o el 2030 pues puedan cumplirse en estos tiempos establecidos. Pasas a la siguiente, por favor. Ahora, algo también importante por mencionar, pues es que, como ya lo dije, si bien pues se ha logrado el tratamiento, se ha logrado el acceso, las cifras siguen siendo alarmantes. 1.5 millones de personas contrajeron el VIH. De estas personas, 1.5 millones de personas nuevas contrajeron VIH. Pero en general, 38.4 millones de personas viven con VIH. Y de estas personas que progresaron a SIDA, 650.000 personas murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA.
Es decir, puede ser que el SIDA per se no mate, pero como el sistema inmunitario está vulnerable y no se puede generar una defensa, pues un cuadro viral cualquiera como una tos o, por ejemplo, la coinfección con COVID puede matar a estas personas. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar sobre a que dentro de la epidemiología, pues esta tiene un comportamiento diferente de acuerdo al tipo de población que afecta. Entonces, lo que vemos es que el VIH afecta especialmente mujeres, niñas y poblaciones clave, que son poblaciones clave, son poblaciones en las que se da mayoritariamente la infección. ¿Cuáles son estas poblaciones? Pues personas que se inyectan drogas. Estas personas tienen, en comparación con la población general, ellas tienen un riesgo relativo de adquisición del VIH 35 veces mayor. Mientras que trabajadoras sexuales es 30 veces mayor, hombres homosexuales y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen un riesgo 28 veces mayor, y mujeres transgénero también tienen un riesgo mayor de hasta 14 veces. Pues dentro de esto también es importante mencionar que las nuevas infecciones que se han producido se han exacerbado y se han producido de forma desproporcionada en mujeres jóvenes y adolescentes. Y para el 2021 se produjo una nueva infección cada 2 minutos, que es una cifra sumamente alarmante. Y el impacto de VIH pues está no solamente impactando a poblaciones de mujeres, sino que son mujeres que viven en determinadas condiciones. Por ejemplo, mujeres empobrecidas, mujeres africanas y mujeres asiáticas, que pues claramente también viven condiciones precarias en el acceso a la salud. Y esto también está muy relacionado con la pandemia que hubo de COVID, porque muchas mujeres y muchas niñas dejaron de acceder a la escuela. Y la escuela pues es un canal de información y educación muy importante en cuanto a temáticas sexuales, porque en sus casas o en sus familias eh, no siempre se comparte una información adecuada sobre estos temas. Pasemos a la siguiente, por favor, Mapi. Bueno, ahora hablaré sobre la situación del VIH y el SIDA en Colombia para el 2021. Esto es un informe que dio el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. Es como el último informe que se brindó aquí en Colombia sobre las tasas de VIH. Y lo que se encontró es que en Colombia se diagnosticaron 9.210 casos con VIH entre el 1 de febrero del 2020 y el 31 de enero del 2021. Algo muy favorable es que los casos nuevos disminuyeron en un 26,48% con respecto al periodo anterior, que es el periodo de comparación. Esto pues puede estar relacionado primero con políticas de prevención más eficaces y segundo pues también con un mayor acceso a la información y a la educación. La mediana de edad que se presentó en hombres fue de 29 años y en las mujeres de 34 años. La mayor concentración de los casos nuevos se identificaron en la región central, es decir, como Antioquia, Valle del Cauca y pues Bogotá. Pero esto realmente puede estar hablando más sobre la distribución de los recursos de salud que tenemos en Colombia que sobre la realidad de los diagnósticos. Me explico. Es posible que en muchas regiones el VIH realmente no tenga este comportamiento, sino que esté subdiagnosticado porque en muchas regiones periféricas pues no se cuenta con las mismas herramientas diagnósticas o simplemente no se piensa en la posibilidad de tener un virus como este. Los casos nuevos, el 63,09% indicaron que pertenecían a uno o más grupos de poblaciones clave, que fueron las poblaciones que ya mencioné. La mayor proporción, es decir, un 55,2%, se identificaron como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, seguido por consumidores de sustancias psicoactivas, pero llama la atención que son diferentes a las inyectadas y pues esto puede ser un factor pues que más que todo puede hablar de un sesgo, ¿no? Y el 58,1% de los casos nuevos de personas que viven con el VIH están afiliados al régimen contributivo, lo que nuevamente denota las interacciones económicas con el sistema de salud, ¿no? Si tengo mayores recursos y mayores posibilidades de afiliarme a un sistema de salud contributivo, pues probablemente tengo mayores posibilidades de acceder a herramientas diagnósticas tempranas que me permitan saber y conocer mi estadio.
Y el principal mecanismo de transmisión fue el sexual, el 91.13%, y en el 35.92% de los casos fueron ya diagnósticos incidentales en fases del SIDA, es decir, personas que ya tenían otro tipo de enfermedades y que finalmente por esas enfermedades se llegó al diagnóstico del SIDA. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar sobre los factores determinantes de la vulnerabilidad al VIH. Esto me parece algo sumamente clave dentro de la comprensión, no solamente médica, sino también social, ¿no? Porque básicamente la interacción de estos factores implican relaciones muy complejas que van a condicionar no solamente la vulnerabilidad frente a la exposición del VIH, sino también la forma en cómo quienes ya han sido diagnosticados van a poder vivir y asumir su sexualidad. Siguiente, Mapi. Dentro de estos factores determinantes, pues hay, digamos, distintas agrupaciones. Mapi, ¿puedes cambiarla, por fin? Distintas agrupaciones. Y pues digamos, los factores que se han observado como determinantes son... Ay, regresa la Mapi, qué pena. Es que se me traba el computador y no alcanzo a ver la diapositiva que estás poniendo. Bueno, entonces, tenemos distintos factores, relaciones muy complejas entre estas y pues todo va a estar atravesado, ¿no? Finalmente, pues no es una visión vertical, sino más bien todo un tejido que finalmente permite determinar más condiciones asociadas. Entonces, está el grupo de los factores socioculturales, factores políticos, factores económicos y también factores relacionados con el acceso a programas y servicios. Dentro de los factores socioculturales, pues un factor determinante va a ser el género, puesto que las normativas que se construyen a partir del género van a generar relaciones de poder desiguales que implican quienes tienen mayor autonomía sexual y quienes ejercen autonomía sexual sobre determinada población, pues que en este caso hay una menor autonomía sexual por parte de las mujeres frente a un mayor control y una libertad sexual ejercida por parte de los hombres. A esto deben sumarse algunas condiciones, como por ejemplo el matrimonio a tempranas edades en mujeres jóvenes, en mujeres. En muchos países lamentablemente se siguen viendo cifras alarmantes de matrimonios entre niñas y mujeres muy, muy jóvenes con hombres que ya son mayores. Y esto pues obviamente constituye un riesgo sumado a factores biológicos que básicamente tiene una explicación, ¿no? Porque cuando una mujer tiene, pues una mujer a edades tempranas no va a tener el tracto geniturinario lo suficientemente maduro y desarrollado. Entonces es posible que con el coito pues tenga más laceraciones y haya una mayor exposición al virus por la vía sanguínea. De igual forma, pues hay otro determinante que es la orientación sexual y básicamente toda orientación sexual que está por fuera de la normativa social va a generar una estigmatización, va a generar un entorno de marginalización, desigualdad, discriminación, incluso criminalización, opresión y violencia. Y esto va a desencadenar una limitante en el acceso a los servicios, tanto de información como de cuidado y apoyo para esta población. Algo importante por mencionar es que casi todas las sociedades están atravesadas por los tabúes sexuales. Y en esto, pues, hay barreras que impiden adquirir información sobre sobre la prevención del VIH, así como sobre su tratamiento, atención, apoyo a personas que ya han sido infectadas, y hay muchísimos mitos sobre la forma en cómo se transmite. Incluso hay personas que piensan que el VIH se transmite por vía aérea, por la saliva, en fin, muchas formas de transmisión o muchos mitos en relación al estadio que no corresponden con la realidad y la evidencia científica que se ha proporcionado hasta ahora. Esto pues claramente también va a finalizar en la generación de múltiples estigmas relacionados a la sexualidad. Por otra parte, algo muy importante por nombrar son los factores económicos. Hay cargas desproporcionadas en países menos desarrollados. Dentro de estos, pues obviamente se incluyen países latinoamericanos como Colombia, aunque Colombia realmente pues ha tenido una buena respuesta.
pero países como que pertenecen al África subsahariana pues tienen una proporción bastante alta de VIH. Adicional a esto, pues la pobreza va a generar condiciones, va a favorecer ciertas condiciones que finalmente van a generar una mayor vulnerabilidad y una mayor exposición al VIH. Dentro de estas condiciones, pues está la migración a áreas urbanas, y no solamente a las áreas urbanas, ¿no? Sino también en nuestro país podemos ver cómo la migración desde Venezuela pues ha puesto en ha generado una mayor vulnerabilidad en esta población y de hecho hoy en día se están impulsando distintas campañas para que las personas, por ejemplo, provenientes de Venezuela puedan acceder a terapia antirretroviral y que la terapia antirretroviral sea universal, ¿no? Para poder garantizar esto. La migración también, la migración así como la pobreza, pues va a implicar un acceso limitado a la educación y a la información. Todo esto también pues va a generar una mayor explotación sexual y lamentablemente pues la desigualdad de género todavía sigue pronunciando muchísimas brechas salariales, pues se marca un bajo estatus en las mujeres, esto implica una menor capacidad de autonomía y de adquisición de poder económico en las mujeres que finalmente pues desencadena eh, la dependencia económica por parte de sus parejas sexuales o incluso en algunos casos el intercambio de sexo por dinero, ¿no? Dentro de los factores políticos es muy importante nombrar que las políticas que son impulsadas por ideologías tradicionales lo que hacen básicamente es alimentar índices de infección en poblaciones claves vulnerables, es decir, en mujeres, en personas transgénero, en trabajadoras sexuales, etcétera. Y pues muchas veces estas políticas están enfocadas en la abstinencia y también van a pronunciar leyes discriminatorias y punitivas. Entonces esto pues también va a exacerbar y va a limitar el acceso a programas y servicios, que son, digamos que es la última categoría de factores que voy a mencionar aquí. Adicionalmente, pues dentro de los factores de acceso a programas y servicios, pues están las limitaciones de movilidad determinadas por el género, el desconocimiento del diagnóstico, el desconocimiento de la prevención y algo sumamente importante dentro de esto, que no lo anoté, es el acceso a los medicamentos esenciales. Estos medicamentos esenciales son medicamentos que satisfacen las necesidades prioritarias en atención de salud a la población y lamentablemente no todas las personas pueden acceder a ellos y dentro de estos medicamentos esenciales pues incluye la terapia antirretroviral que se da a pacientes VIH. Y pues a esto también se suma el hecho de que no se puede acceder por diferentes condiciones socioeconómicas, por condiciones geográficas, en fin. Siguiente, por favor. Ahora voy a compartirles, bueno, vamos a hablar sobre un estudio que se realizó ya más enfocado a la sexualidad y la reproducción en mujeres seropositivas. Este estudio me parece muy valioso porque dentro de toda la búsqueda sistemática que hice de los estudios, pues muy pocos mencionan el placer, la sexualidad y la reproducción como un eje problemático dentro de los pacientes VIH. Más que todo, pues están enfocados hacia la prevención o hacia el acceso al tratamiento, pero muy pocas veces hacia las posibilidades de continuar con una vida sexual. Entonces, dentro de este estudio, pues básicamente es un metasíntesis interpretativo basado en una metodología de metaetnografía y describe las experiencias en 18 estudios cualitativos. Se incluyeron 558 mujeres seropositivas, pero las limitaciones que se observan es que no incluye regiones como Asia y África, que pues son focos de infección bastante importantes. Y además de esto, pues no incluye mujeres trans, que es una población clave. Ahora, ¿qué es lo que narran las mujeres y qué es lo que las mujeres miran como limitaciones una vez han sido diagnosticadas? Primero que el VIH empieza a ser visto como un límite frente al desarrollo de la sexualidad y la reproducción.
Claramente una persona que ha sido diagnosticada pues empieza a ver su vida en torno a una identidad seropositiva, como si toda la vida te cambiara por completo y empezaras a determinar un montón de decisiones en torno al hecho de ser seropositiva. Entonces hay transformaciones en comportamiento y toma de decisiones en relación con la sexualidad y la reproducción, puesto que hay mayores riesgos, pero también hay una desinformación que impide que las mujeres conozcan estrategias que pueden minimizar esos riesgos. Algo muy importante es que revelar el estado serológico siempre ha sido un problema y muchas mujeres optan por hacer una negociación pasiva. ¿Qué es la negociación pasiva? Hablar con sus parejas, pero no nombrarles el problema real. Es decir, pueden decirles como, bueno, es importante para mí cuidarme, pero no te voy a contar exactamente por qué estoy diciéndolo, sino que simplemente optan por tener medidas de protección, pero sin contar el estado serológico. Y dentro del VIH como barrera, pues está también la relación con el personal médico. Hay muchas otras problemáticas que enfrentan las mujeres, pero digamos que el hecho de ser seropositiva ya va a implicar un trato diferencial y muchas veces discriminatorio. Hay sentimientos de miedo, especialmente un sentimiento de miedo a transmitir el virus, sea a su pareja o incluso cuando se toma la decisión de tener un hijo, al feto o al hijo. Hay sentimientos de miedo frente a la práctica de un sexo seguro y protección frente a los demás. Esto es algo que me pareció muy valioso y es que las mujeres en su mayoría informaron que tienen una responsabilidad y un sentido de protección bastante fuerte frente a los demás. Y en muchos casos las mujeres optaban por comentar realmente el estado serológico, por revelarlo y permitir que la pareja tome una decisión informada. También hay sentimientos de pérdida, claramente, pues uno de esos ligado a la sexualidad y la reproducción. Claramente, pues esto enmarcado en un escenario en el que hay poca información o hay muchos mitos acerca de la forma de transmisión, ¿no? Pero pues igual sigue habiendo limitantes en cuanto a esto y hay sentimientos de pérdida. También hay sentimientos de pérdida frente a la vida sexual, el deseo y la espontaneidad sexual. Hay sentimientos de pérdida frente a la atracción física y frente a la autoestima, porque se genera un cambio de la imagen corporal una vez se ha adquirido el VIH, o incluso frente a los efectos secundarios que tiene la terapia antirretroviral. Hay un sentimiento de pérdida frente a la intimidad y el afecto. Y algo muy importante es que el condón muchas veces se considera una herramienta para el hombre, pero es la mujer quien muy a menudo adquiere la responsabilidad de incentivar el uso del preservativo. Y esto pues causa un desequilibrio de poder en las relaciones y en la sexualidad. También hay un sentido de pérdida frente al embarazo y la maternidad. Muchas mujeres empiezan a cuestionar la posibilidad de tener un embarazo y maternidad, pero pues realmente sí es posible, sí es viable. Muchas mujeres han optado por tener, pues se busca tener partos por cesáreas para evitar el riesgo de contagio a través del parto vaginal o incluso del uso de terapia antirretroviral que va a disminuir la carga viral y pues impide el contagio. Mm, Dentro de las redes de apoyo, pues hay una necesidad clara sobre redes de apoyo y muchas veces estas redes de apoyo se encontraron en mujeres que también tenían VIH. Ahora, ¿cuáles son las necesidades específicas que informaron las mujeres? Primero, información sobre la terapia antirretroviral, la transmisión y una orientación individual en las prácticas sexuales seguras. Información sobre opciones para el deseo del embarazo e información sobre anticonceptivos, riesgos médicos e intervenciones relacionadas con el riesgo de VIH. Dentro de esto, pues juega un papel crucial y muy importante el personal médico, que es quien brinda la información a esta población y quienes somos como agentes de entrada para poder visualizar y evidenciar las distintas alternativas que pueden darse en esta población. Siguiente MAPI, por favor. Bueno, ahora hablaré sobre la sexualidad en hombres homosexuales y en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres. Esto básicamente ha sido reportado por ONU-SIDA
Y ellos realmente toman diferentes poblaciones, en cada población clave hacen un análisis diferencial, nombran las limitaciones y las necesidades, así como las recomendaciones que hacen, pero pues yo solamente voy a hablar como de esta población y básicamente lo que sucede es que las relaciones en personas que tienen VIH pues cambian un montón. Y en el 2019 el riesgo de contraer VIH en esta población era 26 veces mayor para hombres homosexuales u hombres HSH. Estas nuevas relaciones, estas nuevas infecciones se produjeron también en lugares como América Latina, el Pacífico, Asia, África y también en Europa Occidental. Algo muy problemático dentro de todo esto es que hay una discriminación en la legislación penal, hay en la justicia, en la asistencia sanitaria y también hay discriminación en la educación y el empleo. Esto claramente tiene muchísimas connotaciones en cuanto a la forma en cómo las personas van a acceder al servicio médico, puesto que si de entrada reciben una legislación penal o hay detrimentos en cuanto a la asistencia sanitaria, pues la posibilidad de brindar información adecuada o de obtener información adecuada, así como la posibilidad de recibir un apoyo orientado en este tema, pues va a ser muy casi que nula. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues básicamente que se haya una protección contra la discriminación por parte de los estados, es decir, que los estados garanticen desde las leyes que no haya discriminación contra esta población, que hayan garantías en el ejercicio igualitario de los derechos humanos. Dentro de estos derechos, pues también el derecho a la sexualidad, que haya despenalización del comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. Recordemos que en muchos países el hecho de ser gay o de tener una orientación sexual distinta a la normativa, pues ya es una causal de encarcelamiento incluso. Que haya un acceso y uso de servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y apoyo en el caso de las personas que han sido diagnosticadas con el virus. Siguiente, Mapi, por favor. Por último, pues dentro de todo esto es importante mencionar la penalización que ha tenido el VIH. Para el 2020, 92 países informaron que penalizaban la exposición al VIH, la transmisión del virus y el hecho de ocultar el estado serológico. Y esto pues básicamente viola los derechos humanos de la igualdad y la no discriminación y también vulnera el derecho a la intimidad. En muchos, obviamente, pues hay una excepción, ¿no? Y es que si la persona está haciendo contagio de forma intencionada, pues se penaliza. Pero en muchos casos las personas simplemente optan por no revelar su estado serológico, mantener medidas de protección y aún así pues son penalizadas. Nuevamente, pues la penalización del VIH sigue afectando a grupos de población marginados, dentro de estos pues las mujeres, pero pues también afecta a poblaciones clave. ¿Qué recomiendan los órganos internacionales de derechos humanos? Pues básicamente la eliminación de todas las leyes penales y punitivas específicas relacionadas con el VIH. De igual forma, recomienda el conocimiento sobre las formas de transmisión del virus, es decir, desmitificar que el virus se transmite a través de la saliva, del aire, porque pues esto básicamente solo va a, a como a aislar a las personas que son diagnosticadas. También es importante mencionar que hay una baja posibilidad de transmitir a través del sexo oral o incluso de mordeduras, pero pues esto va a depender de otros factores. Y también otra recomendación que hacen para que las personas puedan continuar una vida sexual placentera y satisfactoria, y no solamente con personas que también tienen VIH, sino también con personas que no tienen VIH, es la promoción y el uso de preservativo y profilaxis previa a la exposición. En esto voy a mencionar algo muy corto y es que una persona que no tiene VIH y desea tener relaciones sexuales con una persona que tiene VIH, puede hacer un tratamiento previo, un tratamiento profiláctico previo a la exposición y pues esto lo va a proteger de contraer la infección. Siguiente, Mapi, por favor. Bueno, ya hemos visto como una pequeña mirada sobre cómo las personas que tienen VIH deben atravesar la vida sexual,
cómo distintos factores económicos, sociales y políticos determinan una mayor o menor vulnerabilidad. Y dentro de todo esto, pues distintas organizaciones han generado acciones claves para poner fin al SIDA y al VIH también. Dentro de estas claves, pues ONU-SIDA promueve algunas acciones para poner fin para el año 2030. Obviamente, pues no es así de utópico, pero sí pretende minimizar y promover y prevenir la transmisión del VIH. Para esto, pues básicamente urge o sea, dentro de la prevención del VIH es urgente priorizar la política financiera en la prevención del virus. Como ya lo vimos, pues han habido cambios bastante drásticos desde la pandemia por COVID y es necesario retomar un destino, sí, como un destino de recursos mayor al VIH, porque pues igual sigue siendo un virus letal, pues no letal, pero que si no se da un tratamiento, si no se da una prevención, pues puede llegar a un estadio que sí es muy vulnerable como el SIDA. Entonces es necesario para esto redoblar los esfuerzos para abordar las desigualdades en el acceso y la prevención del VIH, de igual forma cerrar estas distintas brechas que se ven también digamos que también limitan el acceso a los servicios y también dentro de todo esto, pues prevenir la transmisión del VIH materno-infantil. Por otro lado, otra de las acciones es hacer realidad los derechos humanos y la igualdad de género. Es importante eliminar las políticas punitivas, la discriminación frente a la población con VIH y garantizar un mayor acceso. Asegurar un financiamiento suficiente y sostenible a largo plazo que no se vea ralentizado por distintas situaciones críticas, sino que por el contrario siempre esté dentro de las prioridades, tanto para la salud como para el desarrollo sostenible. Por último, pues es clave abordar las desigualdades en el acceso y resultados de la prevención, pruebas de tratamiento contra el VIH y cerrar las brechas que existen en localidades específicas y para ciertos grupos, específicamente pues para grupos clave. Bueno, pues ya a partir de esto, básicamente lo que podemos concluir, o bueno, lo que he podido concluir a partir de la revisión que he hecho, es que, ¿puedes pasar la siguiente, Mapi, por favor? Es que digamos, la prevención, en primer lugar, pues la prevención del VIH está atravesada por distintos determinantes sociales, económicos, culturales y sexuales. Y una gran tarea que debe sumarse a los esfuerzos para prevenir el VIH es justamente la información sobre cómo hacer que ésta llegue a distintas comunidades, especialmente a las comunidades que son más vulnerables, a las comunidades que han sido marginadas históricamente o excluidas. Y algo que me parece supremamente clave es que se empieza a nombrar el VIH y el SIDA, no solamente en el marco de la prevención. Si bien hay muchísima información, hay muchísimos estudios, hay muchísimos informes sobre cómo prevenir el VIH o sobre cómo acceder a la terapia antirretroviral, muchas veces esto anula la posibilidad de ver otros panoramas, ¿no? Donde las personas con VIH pueden continuar con una vida sexual activa o hablar el VIH desde el placer sexual. Esto realmente pues se nombra muy poco y pues sería valioso que en algún momento también empezara a estudiarse estas poblaciones o cómo las poblaciones que tienen VIH hacen resistencia frente a esa marginalización y frente al castigo que implica tener VIH, ¿no? También es importante el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en personas con VIH. Como lo mencioné, también muchas mujeres desean continuar una vida sexual activa, pero pues esto se ve limitado por muchos factores y dentro de esto pues también se ve limitada la reproducción sexual por parte en parte debido a una mala información sobre cómo lograr un parto en el que haya minimización de los riesgos. También es importante involucrar en la garantía de estos derechos sexuales y reproductivos y vale la pena mencionar a pues todo el sector médico, que básicamente somos la primer puerta de entrada de estas personas y muchas veces
lo que termina sucediendo es que somos las personas que primero marginalizan a esta población. Y pues es clave empezar a transformar, educar, porque no todos los médicos se educan en el tema, no todos los médicos saben que hay formas de prevenirse y no todos tienen la disposición de brindar información segura y válida para esto. Entonces, pues también siento que aquí hay un déficit dentro de la educación que hemos recibido en nuestra formación médica, pero pues también hay una posibilidad grande, ¿no? Que se debe intervenir y que también seguramente dará resultados hacia un futuro en el que haya mayor posibilidad de acceso a información y mayor capacitación por parte del personal médico. Bueno, eso ha sido como eso ha sido toda la revisión que he hecho. En la siguiente página están las referencias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y bueno, no sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud